Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos. Les saludamos y le damos la bienvenida a Actúa en Derecho, el programa jurídico del Canal TRO. Después de Oriente Noticias llegamos nosotros para brindarle asesoría a nuestros televidentes en las diferentes situaciones jurídicas que puedan estar pasando allí desde sus casas en medio de este aislamiento obligatorio decretado por parte del Gobierno Nacional en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy, como siempre y como es costumbre, tendremos un tema muy interesante para todos ustedes, quienes están en sus casas. Hoy vamos a estar hablando acerca de los arrendamientos de vivienda. ¿Qué pasa con los arrendamientos de vivienda en medio de esta cuarentena o en medio de este aislamiento obligatorio? Vamos a estar hablando de eso, por eso los invitamos a que desde ya se conecten con nosotros a través de nuestra plataforma en Facebook Live. También lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, o lo pueden hacer llamándonos a través del 648-4820. Saludamos a la doctora Marlene Murcia, nuestra abogada de la casa, quien se encuentra con nosotros también para brindar este tipo de asesoría a nuestros televidentes. Doctora Marlene, buenas tardes. Hola John, buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que fue uno de los primeros decretos que expidió el gobierno. Este decreto es del mes de abril y tiene un cubrimiento hasta el 30 de junio. O sea, las medidas tomadas en este decreto están próximas a vencer. Pero pues hay muchas inquietudes, hay personas que confunden el arriendo de vivienda urbana con el arriendo de locales comerciales. Entonces hoy tenemos al doctor Ramiro Serrano, especialista en estos temas, que nos va a dar luces y nos va a decir exactamente qué cobija este decreto, quiénes están cobijados por él y cómo es esto de la protección al arrendamiento de vivienda urbana en épocas de pandemia. Sí, porque de las dudas más frecuentes, doctora Marlene, que nos llegan precisamente a nuestra redacción, encontramos cosas como que la gente no sabe si puede dar por terminada de manera unilateral el contrato de arrendamiento, tal como sucede con los contratos de arrendamiento de los locales comerciales. Nuestros televidentes quieren saber si puede pasar lo mismo con los contratos de arrendamiento de vivienda. Otra de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente nuestros televidentes es qué pasa cuando la persona que tiene en arriendo una casa o que está en una casa viviendo de arriendo, pues no tiene con qué pagar su arriendo. ¿Qué pasa con ese propietario? ¿Puede exigirle a la persona que se vaya del lugar, que se vaya de su propiedad en medio de esta cuarentena? Bueno, son muchas las inquietudes que tienen nuestros televidentes con nuestro tema del día de hoy, los contratos de arrendamiento de vivienda. Por eso queremos invitarlos para que desde ya se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live, lo pueden hacer a través del 310-245-8548 y nos envían a través de este número su mensaje de WhatsApp. Nosotros con gusto lo leemos y lo transmitimos al abogado especialista que nos va a estar acompañando en contados minutos, o también pueden hacerlo llamándonos a través del 648-4820. Doctora Marlene, dentro de las cosas, usted ya bien lo decía, fue uno de los primeros decretos que fue emitido por parte del Gobierno Nacional en el inicio pues, de este aislamiento obligatorio, el tema del arrendamiento, y una de las cosas que estaban claras y creo que no ha surtido ningún cambio es que ninguna persona puede ser desalojada del lugar donde se encuentra viviendo, así sea en arriendo y así esté debiendo los meses que deba en medio de esta pandemia o que tenga en mora. Sí, en este momento y hasta el 30 de junio ninguna persona puede ser desalojada. Después del 30 de junio, pues habrá que acudir a los mecanismos normales para poder desalojar a una persona. De todas maneras, este decreto no ampara, digamos, la cultura del no pago, no ampara que las personas no paguen su arrendamiento. Lo que da son facilidades y permite a las partes llegar a un acuerdo directo. Entonces, ¿qué es un acuerdo directo? O lo solucionamos usted y yo, arrendador y arrendatario, o vamos, por ejemplo, a una conciliación. Este es uno de los temas que se tratan en conciliación para llegar a algún acuerdo. Pero todas estas medidas, recordemos, están vigentes hasta el 30 de junio. Hasta hoy el gobierno no ha expedido ningún otro decreto.
Esperamos que expida otro, pues porque el tema de la cuarentena se ha venido prolongando, pero hasta hoy este decreto está vigente y estos temas están vigentes hasta el 30 de junio, o sea, faltan 15 días para que deje de tener vigencia este decreto. Saludamos al abogado Ramiro Serrano, que ya se encuentra con nosotros. Él es especialista en propiedad horizontal y nos va a ayudar en la tarde de hoy a dar algún tipo de asesoría a nuestros televidentes o a ponernos en un mejor contexto lo que ocurre con el tema de los contratos de arrendamiento de viviendas. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes para todos los amigos de Actúa en Derecho, para el canal TRO y a ustedes especialmente por la invitación. Bien, abogado, nos decía hace unos segundos la doctora Marlene que fue uno de los primeros decretos que se emitió desde la Presidencia de la República en medio de esta pandemia del COVID-19. ¿Podemos recordarle, así a grandes rasgos, a nuestros televidentes qué es lo que dice este decreto de arrendamiento de viviendas para aquellas personas que puedan tener dudas o que puedan estar pasando por una situación difícil en materia económica y no sepan a qué tienen derecho en medio de esta cuarentena, abogado? Bueno, han salido propiamente fuera de la integralidad de estos 90 y algo de decretos. En lo que es la parte inmobiliaria han salido 2 decretos específicamente sobre el tema. Uno el que está hablando la doctora y otro el decreto 797 del 2020, el cual precisamente se establece la forma de determinar los contratos para ciertos sectores económicos, por el cual el Estado genera unos términos de indemnización por términos anticipados del contrato. Muy bien, vamos a comenzar a recibir las inquietudes de nuestros televidentes, por eso saludamos a esta hora a Nubia Sánchez, que se comunica con nosotros a través del 648-4820. Nubia, buenas tardes. Buenas tardes, señor abogado. Mi pregunta es sobre, estoy aquí en Bucaramanga, tengo un apartamento y tengo 11 años de vivir aquí en la casa y le he quedado muy bien a la señora y por el momento pues el trabajo mío es de un bar que tengo en San Rafael, una población, y no nos han dejado trabajar y la señora quiere que le paguemos y que les ocupemos la casa. Entonces, ¿qué debo de hacer? La señora me llama diario, cada ratico, nos citó a la estación de policía. Entonces no sé qué hacer en ese caso, o sea, no estoy trabajando y no sé hasta cuándo me dejarán trabajar porque es un bar. Perfecto. Aquí hay dos respuestas que hay que hacer. Una, basados en el decreto 579 del 2020, el cual no se pueden hacer desalojos ni iniciar restituciones de carácter judicial o administrativo, sino a partir del 30 de junio. Es necesario aclarar que en este momento están en interrupción los juzgados, luego no se podría iniciar ninguna acción respectiva a iniciar un proceso de restitución de inmueble. En cuanto a una segunda situación por ser residencial, sí hay que generar el cumplimiento del contrato. Ahí no podríamos nosotros entrar a hablar de ninguna situación de prebendas en caso al incumplimiento o en caso a no pagar cláusulas penales, porque sobre eso no se ha pronunciado el gobierno al respecto. En cuanto a los... Muy bien, vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro abogado, doctora Marlene, pero es una de las cosas que habíamos dicho hace unos momentos. El decreto es muy claro donde dice que no se puede desalojar a nadie bajo ninguna circunstancia en medio de este aislamiento. Sí, en este momento no se puede desalojar a nadie. Tengamos presente que para desalojar a una persona debe mediar una orden judicial. Un arrendador no puede a motu propio llegar y decir, bueno, voy a desalojar a esta persona o usted sálgase y entrégueme ya el inmueble. Esto no es posible. Tiene que haber una orden judicial. ¿Quién expide esta orden judicial? Un juez de la República mediante un acto de los que ellos producen, o sea, mediante una orden de desalojo. Entonces, los desalojos que ya estaban decretados quedaron suspendidos.
no se pueden hacer efectivos hasta el 30 de junio. Y los que no se habían decretado porque los procesos no han iniciado, pues en este momento no pueden iniciar porque los juzgados han estado cerrados. Los juzgados volverán a abrir a partir del 1 de julio. Entonces, en este momento, pues no hay posibilidad de que nadie pueda ser desalojado. En el caso de la señora que nos llama, pues ella tendría que tratar de llegar a un acuerdo con su arrendadora o la dueña del apartamento, una vez abran los despachos judiciales, tendría que iniciar las acciones correspondientes. Esto es un proceso para lograr el desalojo frente a un juez de la República. Muy bien, vamos a saludar a aquellas personas que nos están reportando sintonía a esta hora de la tarde a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a Miguel Castellanos Bautista, quien se encuentra desde el barrio San José, esto en la ciudad de Cúcuta, allí en norte de Santander. Un saludo para él y para toda la familia que está allí viendo Actúe en Derecho. Saludamos a Janet Amaya Triana y saludamos a Yolanda Infante, que tiene una pregunta. Doctora Marlene nos dice: Yolanda, buenas tardes. Tengo una casa en arriendo por inmobiliaria. Pasé la carta para entrega y me negaron. ¿Qué debo? Me dijeron que debo pagar la penalización o terminar el contrato. Mi contrato de arrendamiento se vence en el mes de octubre, pero dice la televidente que quiere entregar ya la vivienda porque pues no la necesita más y en medio de esta situación pues es difícil conseguir el dinero para pagar el respectivo arriendo. ¿Qué puede hacer esta persona, doctora Marlene, ahí dentro de lo que sabemos que está estipulado en el contrato, en el decreto? Pues sí, es que en este momento para la vivienda urbana no hay ningún mecanismo que permita terminar el contrato de manera unilateral. Ese mecanismo se estableció para los locales comerciales. Entonces son dos cosas diferentes, son dos tipos de contrato de arrendamiento. Uno es el contrato de vivienda urbana, o sea, donde todos residimos, nuestras casas, nuestros apartamentos, y otro es el tema de los locales comerciales. Entonces, los locales comerciales hay una normatividad aparte y les dieron la facultad de terminar los contratos. Para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana no ocurre esto. Aquí lo que hay que tratar de llegar es a un acuerdo con la inmobiliaria o con el arrendador, como a través de una conciliación. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación está haciendo conciliatones, esto es, maratones de conciliación precisamente para este tema, porque este es un tema muy delicado y los arrendadores, las inmobiliarias no quieren acceder a que las personas entreguen sus inmuebles. Entonces se busca que se llegue a un acuerdo, ¿para qué? Pues para que se obtenga alguna rebaja, para que reciban el inmueble, pero el gobierno no ha establecido ninguna medida para que las personas arrendadoras de vivienda urbana entreguen sus inmuebles. Los contratos siguen vigentes y son ley para las partes. Bien, vamos a saludar a esta hora de la tarde a Claudia, que está conectada con nosotros y nos llama a través del 648-4820. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Claudia? Desde Florida Blanca. Cuéntenos, Claudia, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Mi pregunta concreta va hacia las arrendadoras. Yo tengo un apartamento y lo tiene la arrendadora, pero no ha respondido con los arriendos. En ese caso, ¿qué hace uno? ¿La arrendadora no le responde a usted con el dinero correspondiente? Sí, no ha respondido a los arriendos desde el mes de abril. Muy bien, Claudia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a ver si ya tenemos al abogado Ramiro nuevamente con nosotros. Abogado, no sé si pudo escuchar a Claudia el caso que ella nos presenta y qué le podemos decir, qué respuesta le podemos dar a Claudia. Perfecto, Claudia. Ya le pido disculpas a los oyentes. Desafortunadamente se cortó la comunicación, pero lo que está planteando Claudia es necesario mirar el contrato de mandato o el contrato de administración que precisamente suscribió con la arrendadora. ¿En qué condiciones se pactó? Si se pactó era cuando el arrendador cancelaba, le entregaba a usted el dinero o le cancelaba sin necesidad de que cancelara el arrendatario. Dependiendo de las condiciones en que se encuentra el contrato, es que nosotros podemos entrar a verificar qué es lo que se debe hacer sobre cada caso. Muy bien.
Abogado, muchas gracias por esta respuesta para nuestra televidente Claudia. Vamos a leer un mensaje que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp con otro caso que nos expone uno de nuestros televidentes con respecto al tema del día de hoy, los arrendamientos de vivienda. Tengo en mi casa unos inquilinos que desde hace más de 3 meses que no me cancelan ni arriendo ni servicios, y lo cual lleva más de 3 millones de pesos. Fuimos a conciliar, pero ese plazo no se cumplió. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi vivienda? Es lo que nos pregunta el televidente, abogado. En Colombia no está permitido a las vías de hecho. Toca esperar el 1 de julio para que se inicie precisamente la demanda de restitución de inmueble, acompañada con lo que es el Ejecutivo para el cobro de los cánones que ha dejado de cancelar. Esa es la respuesta básica sobre este tipo de situaciones. En este momento no se pueden, como hablábamos anteriormente y la doctora muy claramente lo planteaba, hasta el 1 de julio, es decir, hasta el fin de este mes, no se podrán hacer ningún tipo de restituciones de inmueble ni sacar a nadie por razones de no pago de cánones de arrendamiento. O sea que Claudia deberá esperarse 15 días más para poder intentar solucionar y recuperar su vivienda que no le han pagado. ¿Y qué va a pasar entonces con la plata que le deben, abogado? ¿Qué pasaría ahí? Sí, al proceso ejecutivo. Ojalá Claudia hubiera soportado muy bien el contrato de arriendo con varios codeudores para poder reclamar el dinero que precisamente le adeudan. Muchas veces el problema que tenemos cuando arrendamos es que no cumplen las verdaderas garantías para el cobro de lo que son los respectivos cánones. Muy bien, abogado, muchas gracias. Vamos a saludar a José Manuel, que está con nosotros a través del 648-4820. José Manuel, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Desde dónde nos llama, José Manuel? Desde el barrio Comuneros. Bueno, cuéntenos en qué le podemos ayudar. Hágame un favor, quiero hacer un paréntesis porque la pregunta es de pronto fuera de tema, pero tiene que ver con los bancos. Tengo un crédito en el banco, llamé a averiguar y me han dicho que todavía el sistema no me da, ¿cómo se dice? No me ha acomodado para la prórroga de 3 meses. Eso es porque si el banco quiere darme los 3 meses o fue decreto del Estado, del gobierno, en los créditos. Entonces quería preguntarles a la doctora y al doctor invitado si el banco tiene como tal la obligación de darme 3 meses de prórroga, es decir, 3 meses congelados, hasta que yo pueda tener recursos para pagar la cuota que quedaba pendiente. Gracias, José Manuel. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a José Manuel? Tenemos que decirle que infortunadamente no. El gobierno no obligó a los bancos o no puede obligar a los bancos. El gobierno sugiere y algunos bancos, la mayoría, establecieron políticas para congelar los créditos por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, incluso tuvimos un programa la semana pasada sobre este tema y los bancos que hicieron, la mayoría congelaron las cuotas por 3 meses, pero en este momento están cobrando los 3 meses. Entonces, infortunadamente para nuestro televidente, el gobierno no puede obligar al banco a que le conceda los 3 meses y pues a la larga es hasta mejor porque si no en este momento ya le estarían cobrando los 3 meses como le ha ocurrido a muchas personas. Hay una cuestión para complementar lo que dice la doctora, es que el Estado no se puede meter dentro de las relaciones privadas, dentro de los contratos privados. Es verdad que ha generado muchísimos subsidios, pero eso no es sinónimo de que el Estado pueda responsabilizarse por cada uno de los contratos que las personas suscriban. Los contratos siguen vigentes y se obliga a su cumplimiento. Yo sé que todos estamos apretados en esta época, pero una cuestión es la labor del Estado dentro de la función pública que tiene y otra es la contratación entre las partes que solo tiene que ver entre ellas mismas. Si el Estado se metiera estaría violando el artículo 58 de la Constitución Nacional sobre el derecho a la propiedad, porque los contratos son de carácter privado, no tienen una función pública respecto a eso. Sí, y afortunadamente o infortunadamente para algunos,
estamos en un Estado social de derecho y pertenecemos a un sistema capitalista. ¿Esto qué quiere decir? Que la propiedad privada se respeta. Si estuviéramos en un sistema socialista, comunista, no existiría el respeto por la propiedad privada. Pero el respeto por la propiedad privada en Colombia, Estado social de derecho, viene, como bien lo dice el abogado, desde nuestra Constitución. Entonces el Estado no puede entrar a decirle a un particular o a un banco, que son entidades particulares, usted haga esto, rebaje. No, lo que puede hacer es sugerirle, señor banco, tenga en cuenta la situación en que estamos, haga políticas para ayudar a las personas, pero no puede obligarlos. Seguimos recibiendo mensajes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp 310-245-8548. Nos dice de la siguiente manera el televidente: hola, buenas tardes. Se me cumplió el contrato en mayo y se hizo de común acuerdo con el propietario. Lo hicimos por 6 meses y lo voy a entregar en julio porque conseguí uno más económico. ¿El contrato sigue siendo valedero o ya se da por terminado? ¿Puedo entregar de forma normal el apartamento? Muchas gracias. Desde Pamplona nos escriben ese mensaje, abogado. Bueno, para nuestro amigo de Pamplona, precisamente el decreto 579 del 2020 establece que los acuerdos que se generen son de carácter obligatorio su cumplimiento. En el derecho civil, todos los documentos de transacción, como los contratos, hacen ley para las partes. Entonces, sobre ese acuerdo que se generó, hay que entrarlo a respetar. Esa es una forma, hay que dejarlo en una forma muy clara. Es decir, el amigo de Pamplona no va a tener ningún problema en la entrega si se hace acorde al acuerdo que se generó antes de entrar cuando se inició la respectiva pandemia. O sea, en ese orden de ideas, lo que yo le entiendo al televidente es que el contrato iba hasta mayo, lo prorrogaron por 6 meses, pero él quiere saber si lo puede entregar en este momento porque encontró uno más económico. ¿Eso debió haber quedado estipulado en el momento en que hicieron la conciliación o el acuerdo, el común acuerdo? Efectivamente, decir, debió haber quedado en forma clara en el documento de transacción o de acuerdo que se generó, si no, de todos modos entraría a generarse el cumplimiento en las mismas condiciones que se especificó y acorde a la ley 820 del 2003. Muy bien, hay otro mensaje que tenemos ahí a través de nuestra línea de WhatsApp que nos envían los televidentes con una pregunta muy clara y precisa con respecto al tema de los arriendos. Doctora Marlene, nos pregunta el televidente: ¿dónde me puedo dirigir a solicitar un acuerdo de pago con respecto a los arriendos? Pues yo les estaba diciendo y les sigo promoviendo el tema de la conciliación en la Procuraduría General de la Nación. 1, pues porque es una entidad del Estado, y 2, porque no cobra. Las conciliaciones en la Procuraduría General de la Nación, en el Centro de Conciliación de Asuntos Civiles y Comerciales, son gratuitos. Y está tan exacerbado este asunto, están tan llenos de problemas tanto arrendadores como arrendatarios por la situación, que la jornada de conciliación que estaba prevista para que finalizara la semana pasada se ha extendido. Entonces yo le sugiero que entre a la página de la Procuraduría General de la Nación, www.procuraduría.gov.co, y busque conciliaciones civiles y comerciales, envíe allá su solicitud de conciliación. Van a citar tanto a su arrendador o a su inmobiliaria, depende, y a usted para ver si pueden llegar a un acuerdo. Es la manera pues en que se está haciendo. No sé, abogado, si usted conozca otro centro de conciliación que no cobre, por ejemplo, para no hacer más gravosa la situación. Entidades que no cobre solo la Procuraduría, pero hay otros centros pues que sí ya van a generarle un costo a las personas. Están las notarías, está la Cámara de Comercio, está el Colegio Santanderiano de Abogados, pero sin ningún costo está la Procuraduría General de la Nación, como tú lo planteas. Muy bien, vamos a saludar a Claudia, que está conectada con nosotros. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, yo llamé hace un ratico, pero parece que no di suficiente información. En la agencia de arriendo, donde tengo el apartamento rentándolo, la agencia le cobra a uno anualmente unos seguros tanto para la administración como para los servicios y el canon de arriendo. Claudia. Bueno, abogado, sí, esa es una información que nos faltaba.
dice la señora que tiene seguro. Entonces, ¿cómo debe proceder con la inmobiliaria que no le está pagando los cánones a pesar de que ella tiene seguro? Bueno, aquí hay una figura que es la legitimidad. Si el seguro lo tomó la inmobiliaria es la que tiene que reclamar respecto al seguro. Pero hay seguros que los adquiere el arrendador en forma directa con diferentes entidades de seguro. Ahí la reclamación tendría que serla directamente es la persona. En el caso de que está planteando, que es con una inmobiliaria, generalmente el seguro está a favor de la inmobiliaria. Por eso repetí anteriormente que la importancia es que veamos nosotros cuál es el vínculo contractual, el contrato de mandato o administración inmobiliaria o corretaje inmobiliario que está suscrito entre el propietario del inmueble y la arrendadora. Dependiendo del contenido de dicho contrato es que podemos decir cuál es la forma de reclamar. Ningún abogado podrá decirle cómo reclama si no vemos el contrato, en qué condiciones fue generado el pago, si se generó por parte de la arrendadora de manera incondicional, si se determinó fue que apenas pagara el arrendatario, si fue mes vencido, si fue mes anticipado. En realidad nosotros no podemos entrar a definir, ni la doctora ni yo, hasta que se verifique y se visualice lo que dice el contrato entre el caso de Claudia y la inmobiliaria. Muy bien, abogado, muchas gracias. Voy a invitarlo a usted, a la doctora Marlene y a todos nuestros televidentes a que hagamos una pequeña pausa comercial aquí en Actúe en Derecho, y al regreso seguiremos conociendo más casos y más mensajes que nos envían nuestros televidentes, hoy hablando acerca del arrendamiento de viviendas. Ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho y hablando acerca de los arriendos en vivienda. ¿Qué pasa con esta situación de los arriendos en medio de este aislamiento obligatorio decretado por parte del gobierno nacional? Y seguimos recibiendo mensajes de nuestros televidentes a esta hora de la tarde con más casos y situaciones que nos presentan a nuestro programa para buscar una respuesta o una asesoría por parte de nuestros abogados. Nos dice el televidente: mi caso es que yo llevo ya 15 meses en un apartamento y pues por el problema del COVID-19 no he podido salir a trabajar. Trabajo el día a día y pues debo 3 meses y tengo un niño de 1 año y tiene una discapacidad y una niña de 7 años. La señora ya me dijo que tenía que desocuparle, que venía a sacarme con el esposo y pues yo quiero desocuparle, pero la verdad no tengo para pasarme hacia otro lado o para otro lado. Yo estoy consiguiendo para irme. El problema es que la señora después no me deje desocuparle y me retenga las pocas cositas que tengo. Y si ellos llegan a sacarme groseramente y el señor a querer pelear conmigo, insultarme, porque eso puede pasar. Abogado, ¿qué podría pasar en este caso? Primero, pues ya sabemos que no la pueden desalojar porque eso es algo que hace parte del decreto, o no la pueden desalojar hasta el próximo 30 de junio, que es lo que hemos explicado hasta el momento. Pero ¿qué pasa si esta persona quisiera retenerle contra su voluntad o la voluntad de la persona que tiene el arriendo las pertenencias? ¿Qué podría pasar allí? No, mira, eso tal vez para la doctora y para mí estos son de los casos que nos causa de pronto hasta risa. Primero, nadie puede tomar el derecho por sus manos. Antiguamente eso era hasta un delito penal, ¿no? Decía aplicación del derecho por sus propias razones. Eso uno no puede entrar a imponer. En caso de que no le dejen sacar las cuestiones o se comporte agresivo, inmediatamente llame al cuadrante, llame a la policía para poder realizar el desalojo. Una cuestión es la obligación del canon de arrendamiento, es decir, la obligación por vía ejecutiva, y otra segunda situación que es muy diferente es el manejo de las retenciones de las cuestiones. Retener los inmuebles solo se puede por vía judicial, no por vía arbitraria. Ahí se acuda al cuadrante y a la policía para poder sacar en un momento dado los inmuebles que tiene dentro del inmueble arrendado. Muy bien. ¿Qué opina, doctora? No.
No, sí, pues es de lo que estábamos hablando, o sea, eso no pueden tomarse las vías de hecho, esto no, y como usted lo dice, abogado, esto hasta hace unos cuantos años era un delito, las personas que intentaban sacar a otras de su vivienda, así fueran los propietarios, pagaban cárcel. Ahora ya no, pero de todas maneras esto no está permitido, esto es lo que llamamos ahora vías de hecho. Entonces la señora puede pedir la protección de la policía y la dueña del inmueble, cuando abran los juzgados, podrá iniciar el proceso de restitución. Pero todo bajo la ley. Todo bajo la ley. Muy bien, tenemos más mensajes de los televidentes con más casos respecto al tema del día de hoy, el tema de los arriendos. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Orlando. Tengo un contrato de arrendamiento por un apartamento y la inmobiliaria me está cobrando intereses si pago después de la primera semana. Le hice el reclamo y me dijeron que era legal. ¿Es cierto esto? ¿Qué le decimos a Orlando, abogado? Bueno, hay que irse al decreto 579. El decreto 579 generó unas prebendas respecto al pago del canon de arrendamiento. Los arrendamientos, los intereses sí los puede reglamentar el Estado, porque el Estado es el que maneja este tipo de tarifas con el Banco de la República y la Superintendencia Financiera. Dentro de este decreto se establece en forma clara el manejo de los intereses. Si se está cobrando en forma inadecuada dichos dineros, se puede acudir a las instancias precisamente de la SIC o el mismo manejo a nivel de las inspecciones inmobiliarias que existen en los municipios. Muy bien, abogado, tenemos otro mensaje que nos están enviando los televidentes a esta hora con respecto a las dudas que tienen con el tema de los arriendos. El televidente nos dice, buenas tardes, mi nombre es Andrea, mi pregunta es, tengo un apartamento en arriendo y desde hace 3 meses los inquilinos no pagan, no contestan el teléfono para llegar a un acuerdo de pago y pues esa es mi única entrada económica. ¿Qué puedo hacer, doctora Marlene? De lo que hemos hablado con el abogado y lo que usted misma ha dicho, pues tendría que esperar nuestra televidente Andrea hasta el próximo 30 de junio para poder hacer algo. Pues sí, esperar que abran los juzgados para iniciar el proceso tanto de restitución de inmueble arrendado como el proceso ejecutivo para el pago de los cánones. Infortunadamente, si no le contestan el teléfono, pues no puede citarlos a conciliar, aunque puede ir agotando este... Muy bien, abogado, quería preguntarle a usted también directamente con respecto a esta situación que nos plantea Andrea. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que hoy se ven en el limbo? Porque prácticamente tienen propiedades o tienen una propiedad, la tienen en arriendo, es su único ingreso, de ahí comen ellos también, pero no tienen entonces a quién reclamarle, porque en este caso la ley está protegiendo a los morosos, aquellas personas que no están pagando su arriendo puntualmente. No, mira, no creo esa posición. El decreto 579 no se metió, el gobierno no se metió ni a proteger a los arrendatarios morosos, ni se metió en un momento dado a proteger a los arrendadores. Dejó el libre criterio a lo que estaba estipulado contractualmente. Lo único que sí ha sido benévolo ha sido en el caso de las insolvencias de personas naturales y personas jurídicas, que aceleró muchísimo más los pagos y entró a reglamentar muchas de las situaciones a nivel de este esquema de insolvencia. Pero lo que ha sido el contrato de arriendo no es que se haya favorecido a unos o a otros, simplemente la gente ha dejado de cancelar por la incapacidad física de poder cancelar los respectivos arrendamientos. Unas veces porque el arrendador no llega a acuerdos entendiendo la situación económica en que se encuentra el país, otras porque existe incapacidad absoluta por parte de los arrendatarios de poder cancelar un canon de arrendamiento, y tercera situación por algunas personas que inescrupulosamente quieren aprovecharse de la situación para lograr situaciones en río revuelto. Es decir, que aunque no tienen problemas económicos, quieren utilizar de bandeja la insolvencia para entrar a justificar y poder conseguir muchas veces descuentos que no están contemplados dentro de tal. Esas son 3 situaciones que se presentan actualmente.
pero no podemos decir que el Estado se haya metido en la relación contractual. No, lo único que hizo la 579 fue la intenten conciliar. Eso fue lo único que hizo. Y generó unos plazos adicionales para el pago, para no el pago de intereses. Pero y tal vez en el último decreto, ¿sí? en el que estamos hablando nosotros, que es el decreto 797, le dio la oportunidad a ciertos centros comerciales, a ciertos arrendamientos comerciales que en realidad no han podido despegar a terminar el contrato, pero ni siquiera, yo tengo que decir, hizo una rebaja considerable de lo que es las penalidades. Dijo, si no hay una penalidad se pagará un mes, o si no se pagará una tercera parte. Eso lo dijo el decreto 797, que es el que más ha hecho intervención en la relación contractual, pero en ningún momento dado el Estado se ha metido dentro del contrato. A veces la gente ante esta situación, y fijémonos las preguntas, van más canalizadas hacia el incumplimiento del contrato y a la situación económica, pero obligatoriamente tenemos que pegarnos al contrato de que cada uno ha suscrito en calidad de arrendador y arrendatario, más que las posiciones que ha tomado el gobierno, porque lo único que ha tomado el gobierno es para la entrega del inmueble en forma anticipada en ciertos locales y en el pago de determinados cánones en un término más aplazadito, pero las obligaciones siguen totalmente vigentes. Abogado, justamente esta mañana me hacían una consulta en este sentido. Resulta que una persona tenía que haber entregado su inmueble porque así lo pactó con su arrendador en abril. Sin embargo, por estar en época de pandemia, no pudo entregar el inmueble en esa época. Ahora, se supone que el contrato entonces se prorrogó hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio, ¿le vuelven a correr los términos para entregar o cómo se hace ahí? Porque pues no se puede hacer una entrega inmediata. No. Mira, el 579 plantea que los inmuebles que se iban a entregar durante el periodo de la emergencia sanitaria deberán ser entregados a partir del 1 de julio. Es necesario entrar a acordar, en este momento tenemos que aclarar que ya se pueden hacer trasteos, y se pueden hacer trasteos mostrando simplemente el cumplimiento del contrato. Es decir, tanto la norma nacional como las decretadas por las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, como este programa lo ve en Norte de Santander y Santander, me tocaría entrar a analizar la resolución y los acuerdos que ha sacado cada municipio, pero en el caso del área metropolitana de Bucaramanga, tengo que decirle que están permitidos los trasteos, que se generan unas condiciones, es cierto, que se haga con los requisitos de bioseguridad, que se haga con una empresa, que se haya terminado un contrato de arriendo por fuerza mayor o caso fortuito. Existen unos requisitos por las orientaciones que ha establecido, pero no es que el 1 de junio ya se me terminó el contrato y el 1 de junio entre yo a buscar inmuebles, porque eso no es lo lógico, porque en este momento está permitido realizar dichos trasteos. O sea, la señora tendría que sí o sí entregar el inmueble el 30 de junio, digamos el 1 de julio. Es que esa es la condición del 579. La misma preocupación que usted tenía, doctora, era la que yo tenía en un momento dado, porque no se podían hacer trasteos. Pero resulta que a partir de la anterior emergencia económica, los trasteos, con el cumplimiento del contrato y cumpliendo las normas biosanitarias, se pueden hacer los respectivos trasteos. Entonces no podemos decir que es que el 1 de junio voy a buscar, no. Desafortunadamente, fuera de eso, en este momento las inmobiliarias, con unos protocolos también de bioseguridad, están funcionando. Ustedes saben muy bien que en el último decreto abrieron todas las actividades profesionales, y entre una de las que abrieron fueron las del sector inmobiliario.
Entonces no podemos decir que vamos a esperar el 1 de junio, el último día, para buscar un apartamento, porque eso no tendría lógica, más que en este momento está permitido realizar dichas situaciones. Muy bien, abogado, muchas gracias. Saludamos a María Nubia, que está conectada con nosotros a través del 648-4820. María Nubia, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que le estaba escuchando aquí al doctor y es el mismo tema el mío. Pero quiero también preguntar además si la señora, que es que ellos firmaron un contrato, pero lo firmaron, no sé, en todo caso, ella es la que entra como arrendataria y puso al fiador como arrendatario. Entonces no sé a qué atenerme con eso, o a dónde puedo ir. ¿Ve? Y me deben desde febrero, marzo, abril, mayo y ahora junio. 5 meses se van a cumplir. Abogado, difícil situación. Bueno, Tiene que esperar que abran los juzgados. Sí, no, pero hablemos de la legitimidad en la causa, que es más la pregunta que está haciendo nuestra oyente. Primera situación, al que hay que entregarle el inmueble es al arrendador, sea el propietario o no. Y la persona que lo debe entregar es el arrendatario. Así de sencillo. En el contrato muy seguramente estarán las direcciones de notificación, y al existir las direcciones de notificación se entraría a hacer la entrega respectiva generando las notificaciones como lo estipula la ley. Muy bien. Tenemos otro mensaje para leer a través, o que nos envían nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde con el tema de los arriendos y las dudas que tienen. Nos dice el televidente: buenas tardes. Nosotros tenemos una casa donde se tiene una habitación arrendada desde enero. No paga el arriendo y él fue quien dijo que se iba a ir, pero ni ha pagado ni tampoco entrega y dice que no va a pagar. Se quiere que entregue la habitación. ¿Qué se puede hacer? Porque supuestamente dice que el decreto del gobierno no obliga a nadie a pagar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que viven de los arriendos? Abogado, ¿es cierto o no es cierto que el decreto dice, o que mejor, no obliga a nadie a tener que pagar su arriendo? No. Eso es falta de comprensión de lectura. El decreto no dice totalmente nada de lo que está planteando el famoso arrendatario. Si no existe contrato y el contrato fue verbal, hay que preconstituir una prueba anticipada donde se adelanta precisamente el proceso para hacer la constitución del contrato de arriendo. Y se inicia de la misma manera lo que es la demanda de restitución de inmueble. Es la misma figura, lo que pasa es que Abogado, toca preconstituir. Abogado, pero siendo una habitación dentro de un inmueble, ¿se surte el mismo procedimiento? Porque estamos hablando de una habitación arrendada dentro de un inmueble. Sí, doctora, la ley 820 trajo hasta las figuras, la ley de arriendos trae la figura no solo de arrendamiento de inmuebles como casas, sino también de habitaciones y de lo que son inquilinatos. Y precisamente esta ley cubre la misma figura para todo. Muy bien, abogado, tenemos más mensajes. Hay otro mensaje que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, también para contestarle o darle una respuesta a nuestro televidente. Nos dice: mi mamá tiene un local en una agencia arrendataria y claro, con aseguradora. Los inquilinos desde diciembre no pagan. La aseguradora venía pagando el canon, pero en abril dejó de pagar y ahora ninguno de los dos le paga el arriendo a ella, teniendo doble perjuicio. No recibe el arriendo y no lo puede arrendar de nuevo porque está en un proceso. ¿Qué podría hacer esta persona, abogado? Es que ahí ya es reclamación. Estamos metiéndonos en una reclamación a nivel del cumplimiento del contrato de seguros, del contrato de fianza o del contrato de arriendo. Si no se está cancelando acorde a como se había estipulado en el contrato de mandato, administración inmobiliaria o corretaje, pues lo que hay que es requerir a la persona para que cumpla el contrato pactado. Así de sencillo, así de sencillo.
Bien, abogado, vamos a hacer una nueva pausa comercial aquí en Actúa en Derecho y en breves segundos retomaremos nuevamente para seguir contestando las preguntas de nuestros televidentes. Ya continuamos. Seguimos con más de Actúa en Derecho en la tarde de hoy. Saludamos ahora a Pablo, que está conectado con nosotros a través del 648-4820. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores. Muchas gracias. Antes de nada, doy gracias por permitirme la intervención y mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo un inmueble en este momento y me dispongo a arrendarlo en periodo de emergencia económica, sanitaria y social, como es un hecho, yo puedo hacer uso de algún recurso que me garantice el cumplimiento del arrendador de aquí en adelante, es decir, puedo implementar una cláusula donde se dé a conocer que a pesar de todo, él respeta el compromiso y tiene la capacidad de pagarme en adelante. Abogado, bueno, cláusulas puede poner todas las que quiera. Puede tocar todas mientras no sean violatorias de la ley. ¿En qué se han salvado varias afianzadoras? En que una de las cláusulas de exclusión de pago era el manejo en caso de una emergencia económica, en una emergencia decretada o un estado de excepción decretado por el gobierno. Entonces, como es un estado de excepción, salvaron de cancelar la obligación. Entonces, lo que tenemos obligatoriamente que ver es que, como dice la doctora en una forma muy clara, uno puede adicionar las cláusulas que uno considere. Pero es que lo que a mí me afana para los oyentes, mis queridos compañeros de mesa, es que en este momento el Estado no ha cambiado los contratos, sigue la obligación de cancelarlos. Es decir, en esencia los contratos de arriendo no han cambiado y las obligaciones siguen vigentes, siguen totalmente vigentes. Otra situación es que llevó la emergencia, llevó a una cantidad de establecimientos de comercio que se acabaran. Es un problema más económico y más biosanitario, pero el contrato de arriendo como tal sigue vigente en las condiciones en que se plantearon. En un programa anterior que estuvimos nosotros hablábamos del caso fortuito y la fuerza mayor. Con estos decretos que ha generado el gobierno, donde se genera la facilidad para la entrega del inmueble, yo dudo que opere el caso fortuito o la fuerza mayor, porque es que esa situación inminente, imprevisiva, fue solucionada por decretos por el gobierno para llegar a unos acuerdos de entrega y a unos acuerdos específicos de situación. Si el arrendatario no los cumple, pues ahí sí se generaría la situación del cumplimiento del contrato. Es decir, yo creo que le estamos generando un velo. Yo no sé por qué los decretos 579 y el último que salió, estamos generando mentiras respecto a la primera situación, que no hay que pagar. No hay que pagar. Respecto a los intereses, se aplazaron si se genera, pero las obligaciones de los contratos siguen vigentes. Solo se hizo un aplazamiento para lo que era la entrega de los inmuebles por razón de normas de bioseguridad y un aplazamiento en los pagos, pero sobre los contratos nada se ha generado. Entonces, yo invito a los oyentes, y yo creo que la doctora en esto sobre los contratos siguen vigentes los contratos no se han acabado, y sería una falacia decir que es que vamos a cambiarle las condiciones a los contratos. No, en ningún momento dado, ningún decreto de los que ha sacado el gobierno ha generado un cambio contractual, sino unas condiciones de pago y unas exenciones a nivel de una cláusula penal y sobre ciertas actividades económicas, no en lo residencial. Entonces, esas preguntas que nos lanzan en el programa son las preguntas que a uno le lanzan a diario por medio de la virtualidad,
como se está utilizando ahorita, pero tenemos que ser conscientes que los contratos siguen vigentes. Muy bien, abogado, vamos a saludar rápidamente a Tatiana, que nos quedan unos minuticos para escuchar cuál es su inquietud. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que yo tengo una inquietud, es que yo tengo un apartaestudio arrendado y la señora que tenía el arrendamiento, pues que tiene el arrendamiento desde noviembre del año pasado se empezó a atrasar, ¿sí? Entonces, pues como ella perdió el trabajo, yo tuve como condescendencia con ella, pero a este momento me debe noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y de abril, mayo y junio. Entonces, pues la última vez le cobré y me dijo que ella no podía hacer nada y que si tenía que venir con la ley, viniera con la ley. Entonces yo quisiera saber qué recurso puedo interponer, porque pues igual la señora dice que no tiene trabajo y que ella de dónde va a pagar, entonces al menos que me desocupe el apartamento porque necesito suplirme de eso, porque mi esposo es independiente y yo perdí el trabajo y pues estamos con ese ingreso. Tatiana, muchas gracias por comunicarse con nosotros. 8 meses de atraso, abogado, en el pago de arrendamiento. Y eso es mucha plata, abogado. Rápidamente, en 30 segunditos, ¿qué le decimos a Tatiana? Rápidamente, como le dijo la arrendataria, aplicar la ley, toca iniciar obligatoriamente el respectivo proceso para el inicio de recuperar el inmueble y poder recuperar el dinero respectivo. Muy bien. Abogado Ramiro, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy aquí en Actúa en Derecho. Bueno, a ustedes mil gracias y les doy una felicitación por la labor tan bonita que están realizando en pro de canalizar y clarificar dudas a aquellas personas sobre temas de interés. De verdad, mis verdaderas felicitaciones y al Canal TRO por la ubicación de este programa. A usted por ayudarnos a hacerlo realidad, abogado. Doctora Marlene, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Mañana, 2 de la tarde en punto, aquí estaremos con otro tema de total actualidad.